Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos y todas. Soy Begoña Bilbeni, profesional de la Subdirección de Vinculación e Incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Les doy la bienvenida al seminario virtual Química Verde y Políticas Públicas, una herramienta clave para la sostenibilidad en el país, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Esta mañana vamos a compartir con todos ustedes los resultados del artículo Química Verde y Políticas Públicas, actualidad, desafíos y propuestas para un futuro sustentable, publicado en la serie Temas de la Agenda Pública. Este estudio hace un análisis de los desafíos institucionales para la integración de la química verde en Chile, proponiendo políticas públicas para su adopción con prácticas seguras y sostenibles. Este documento fue elaborado por un grupo interdisciplinario de académicos y académicas, compuesto por Flavia Sacconi, de la Facultad de Química y Farmacia e Instituto de Ingeniería Biológica y Médica, UC, Francisco Gallego, del Instituto de Economía e Instituto para el Desarrollo Sustentable, UC, Claudia Pavón, de la Escuela de Administración e Instituto para el Desarrollo Sustentable UC, y Lars Radjen, del Centro de Química Verde e Ingeniería Verde de la Universidad de Yale. Saludamos y agradecemos a los y las panelistas que hoy nos acompañan. Sergio Barrientos, gerente general de la Asociación de Industriales Químicos de Chile. Cecilia Burto, profesional de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente. Y Lars Radjen, investigador del Centro de Química Verde e Ingeniería Verde de la Universidad de Yale. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas y o comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que todos y todas podamos ver. Además les comento que el informe elaborado por el grupo de académicos ya se encuentra disponible en www.politicaspublicas.uc.cl y que este mismo seminario estará disponible desde mañana junto a su presentación en el mismo sitio web. Entonces, para iniciar el seminario, le daremos la palabra a las expositorias Flavia Sacconi y Claudia Pavón, quienes presentarán los principales resultados y recomendaciones del informe elaborado. Flavia y Claudia, adelante. Muchísimas gracias. Estoy tratando de compartir la presentación. Ya en un momentito. Ahí va. Muchas gracias por la presentación, Begoña. Muchas gracias al Centro de Políticas Públicas y a los colegas con los cuales realizamos esta investigación. Y estamos trabajando ya desde hace más de 2 años en este ámbito, aunque nuestra experiencia, nuestro expertise en esto es de mucho tiempo atrás, pero nos reunimos justamente con esta intención para ir generando un pequeño cambio desde el ámbito donde nosotros trabajamos. Así que muchas gracias. Tal como mencionaba Begoña recientemente, esto nació de una postulación a un proyecto en el Centro de Políticas Públicas, el cual obtuvimos en su momento, y generamos esta investigación como un iniciador de un llamado de la química verde en Chile. Los autores estamos allí en la primera diapositiva. Claudia, que me acompaña en la presentación. Lars, que además de ser coautor, y experto de la Universidad de Yale, es panelista en este caso. Francisco, que en este momento no está en otra actividad, bueno, y la que en este momento habla. Esta es la tapa, la primera página de nuestra investigación que está disponible, como les mencionó Begoña. Y justamente lo que quisimos es abordar la actualidad del desarrollo de la química verde aquí en el país, los desafíos y las propuestas que tenemos frente a esta necesidad que en otras partes del mundo hace muchísimos años que ya se ha iniciado. Aquí tenemos a los dos pioneros de la química verde, los generadores de la química verde hace más de 25 años, ¿sí? Polanastas a la izquierda, el doctor Polanastas, y el doctor John Warner a la derecha. Y tal como lo dice así, hace más de 25 años que se ha generado este nuevo marco. Es un marco, no son lineamientos, son principios en los cuales tal vez deberíamos trabajar, y de eso estamos convencidos y convencidas nosotros como grupo, para avanzar hacia un mundo sustentable, sostenible y regenerativo.
Justamente los principios de la química, ¿verdad? Desarrollados por estos dos académicos científicos hace más de 25 años, se enfocan en el diseño, en ser conscientes de cómo lo que hacemos a nivel científico, industrial, tecnológico, impacta no solo al medio ambiente, sino a la sociedad, a la economía, al mundo entero, algo global, ¿sí? No por partes o por ámbitos. Entonces, se basa en el diseño, en el desarrollo y la implementación de productos y procesos químicos que reduzcan o eliminen el uso y la generación de sustancias que sean peligrosas. Hay diferentes niveles de peligrosidad, no vamos a hablar de eso en este momento, pero lo que queremos enfatizar es el foco justamente de los principios de la química verde. Después de los principios de la química verde se generaron los principios de la ingeniería verde a partir de ellos, ¿sí? O sea que está conectado tanto el ámbito académico científico como el ámbito industrial, ¿sí? Van de la mano. Creemos, tal como lo dicen los dos pioneros de la química verde, que lo principal es diseñar, ser conscientes de antemano de lo que estamos haciendo para evitar cualquier impacto negativo o para disminuir justamente el impacto que se pueda generar. Y de eso requiere no solo conciencia, sino un conocimiento profundo de lo que estamos haciendo. Por eso, en este grupo de académicos y científicos que generamos esta pequeña publicación, esta investigación, es interdisciplinar, ¿sí? Justamente la química verde no es solamente química, ¿sí? Es un ámbito inter y transdisciplinar donde se conjugan todos los ámbitos, ¿sí? La salud, la economía, la sociedad, la toxicología, etcétera. Por lo tanto, creemos que es un ámbito que está en pleno desarrollo desde hace muchísimos años y que en Chile, unos pequeños años atrás, unos muy pocos años atrás, se comenzó a hablar de esto. Bien, gracias Flavia y buenos días a todos. Eh, Hacíamos este paralelo, ¿cierto?, entre la química verde y la economía circular, sentido en que la economía circular se orienta también por principios, en este caso tres principios, y si uno revisa los principios de la economía circular y los compara con los principios de la química verde, definitivamente uno ve que hay varias puntos de complementación y de coincidencia, ¿no? Principalmente la economía circular, más que el reciclaje o el reuso de residuos, promueve, al igual que la química verde, el diseño de productos desde un punto de vista de que los materiales que se utilizan en esos productos puedan ser utilizados de manera indefinida, en el caso de los recursos no renovables, y en el caso de los recursos renovables que puedan ser usados a una tasa tal que permita su renovación, su regeneración, ¿no? Además, la economía circular en su tercer principio también propone la minimización de las externalidades, o sea, de los impactos contaminantes de los procesos y de los productos, y también definitivamente propone que los productos y la economía, la manera como llega el producto al cliente, promueva, por ejemplo, que estos productos puedan ser usados por el mismo cliente para el uso para el que fueron creados por mucho tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de generar nuevos materiales que puedan tener una vida útil larga, que puedan ser usados varias veces y que además no causen ningún daño en el medio ambiente. Entonces nos plantea varios desafíos que definitivamente convocan a la química, sí o sí, y aquí vemos, bueno, cuáles son los principios que de entrada, digamos, estarían más relacionados, principios que tienen que ver con la prevención de la contaminación, el principio uno de la química verde, y otros que tienen que ver con la eficiencia energética, el diseño para la degradación, que el principio 11 de la química verde, son todos principios que son paralelos con los de la economía circular. Eh, por otro lado, si quieres pasamos a la siguiente, Flavia. Tenemos un nuevo concepto que es el de la biomímesis. Bueno, no tan nuevo, igual que la economía circular lleva dando vueltas ya unos 10, 15 años. Es un concepto que nos llama a diseñar también, pero con unos principios que vienen del diseño de la naturaleza. Entonces, en ambos ámbitos estamos hablando de nuevos conceptos que realmente lo que nos llaman es a
llevar la sostenibilidad como concepto a un ámbito más específico. Bueno, sí, seamos sostenibles, pero ¿cómo? En el caso de la biomímesis nos dice, bueno, la naturaleza, por ejemplo, nos convoca a usar agua como solvente universal, a usar condiciones de presión y de temperatura que sean atmosféricas. Y eso precisamente lo vemos en varios ejemplos de la química verde, como en la industria textil, donde nos invitan a usar más física que química, por ejemplo, desde la parte de los envases, donde nos invitan a usar más materiales biodegradables, como los que ocupa la naturaleza para sus envases, como los envases de las frutas, digamos, o por ejemplo, a evitar el uso de limpiadores, por ejemplo, que es un ámbito de la química donde también hay mucho, ¿cierto? Y que después tenemos que empezar a limpiar y en realidad, por ejemplo, en la naturaleza, por ejemplo, las hojas de loto se limpian solas. Cómo hacerlo, ¿no? De cómo llevar estos principios a la realidad, ideas que vienen evolucionando, digamos, en la naturaleza por miles de millones de años y que nosotros podríamos, en el fondo, desde la humildad, aprender de la naturaleza a usar menos elementos de la tabla periódica y usar las condiciones en los cuales ya pueden operar los procesos vivos. Desde ahí es donde un ámbito que también podemos aprender y complementar bastante la química verde. Y por último, quería comentarles, antes de que continúe Flavia, algunas políticas que ya están en esta línea en la Unión Europea y que nos llaman y que son el 2023, 2024, cosas bastante recientes, donde ya, por ejemplo, se nos dice que los clientes tenemos a exigir un derecho a reparar, ¿eh? El derecho a la reparación o R2R, Right to Repair, nos habla de que las empresas que pongan productos en el mercado tienen, sobre todo electrodomésticos, tienen que darnos una garantía de durabilidad, pero también de reparabilidad. Los repuestos deben poder encontrarse, las personas que reparen las cosas, entonces aquí estamos hablando de materiales que sean durables. La economía circular ya te está exigiendo los pasaportes digitales, estos lugares donde hay que mostrar la información de qué está compuesto el producto. Eh, en el ámbito de reuso de algunos residuos y del reciclaje también tenemos que reportar dónde estuvo ese residuo antes, de qué tipo de producto fue parte para poder trazarlo y poder usarlo en otros procesos, ¿no? Hay políticas que se están volviendo más exigentes, como el de los compuestos orgánicos persistentes, que son estas sustancias químicas que se mantienen por mucho tiempo en el ambiente y que particularmente se encuentran en residuos. Entonces, también si restringimos los residuos, vamos a estar, digamos, incentivando el diseño para evitar residuos, ¿no? Y para diseñar productos que después, cuando ya no puedan usarse más, no contaminen el ambiente. Y también está, por último, la ley de las materias primas críticas, que habla también de que cada vez más las materias primas se va a exigir, digamos, un porcentaje de materias primas que provengan del reciclaje. Y por lo tanto, este tema de la seguridad se vuelve cada vez más importante. Eso es lo que quería compartir por ahora. Muchas Gracias. gracias, Claudia. Tal como mencionaba Claudia, hizo un excelente resumen. Es una pequeña parte de lo que nosotros investigamos, pero muy importante. Dentro de las políticas públicas, solo mencionamos algunos ejemplos que se han realizado y que se siguen realizando en el mundo, teniendo en cuenta de que se enfocan principalmente en coordinar a los ministerios y a la industria en un trabajo conjunto, en una política de química verde nacional, donde hay subvenciones para proyectos de innovación en química verde. No solamente hablamos de tecnologías limpias, química verde engloba mucho más de lo que engloban las tecnologías limpias. Desde el diseño, como comentamos con Claudia, consciente, hasta la disposición final de los productos y todo el proceso, cada uno de los pasos del proceso. También como intervenciones que se generan en diferentes países están las intervenciones tributarias, donde hay reducción de impuestos para empresas que adopten tecnologías limpias, créditos fiscales o incentivos fiscales, difusión de la información para la sociedad y también becas y subsidios para estudios en química verde, diferentes programas de pregrado, de doctorado. Asimismo, la adopción del compromiso Green Chemistry Commitment de Beyond Benign, que es una organización sin fines de lucro, donde la Universidad Católica, la Facultad de Química y de Farmacia, ambas carreras lo han firmado el año pasado, justamente. Y también la colaboración entre gobiernos con la firma de diferentes acuerdos. Em, la importancia que se genera en el contexto chileno, la necesidad, surge no solamente
de que el 14% aproximadamente del valor agregado manufacturero en Chile proviene de la industria química. Más adelante Sergio Barriento nos puede dar un pantallazo un poquito más acabado de este tema, donde eh, la importancia también tiene que ver no solo con los desafíos ambientales, donde generalmente uno se enfoca cuando habla de química verde, de contaminación, sino también con una importancia económica, industrial, científico-tecnológica y social, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que Chile forma parte del acuerdo de la Agenda 2030, ¿sí? Por lo tanto, digamos que tanto el gobierno como la sociedad, nosotros estamos siempre tratando de tributar a los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de eso podemos mencionar que casi el 50% de las metas con las cuales se comprometió Chile están logradas o en proceso, pero también el otro 50% en algunos puntos y algunos han desmejorado, aun cuando se están haciendo un montón de cambios y se están generando proyectos para lograrlo. Tal como mencionamos, desde el punto de vista socioeconómico, la adopción, por ejemplo, de una política de química verde, ya con el nombre de política de química verde, eso puede significar que la sociedad está tomando en cuenta y está analizando y puede debatir respecto de que en realidad sí todo esto apunta a mejorar la calidad de vida. Se pueden generar nuevos empleos en este ámbito, es un ámbito inter y transdisciplinar, ¿sí? Fomentando un crecimiento económico mucho más equitativo y sustentable. Y por ejemplo, ¿sí? Que es lo que se ha realizado desde hace unos años aquí en el país, lo que mencionaba Claudia, la economía circular, ¿sí? Desde el punto de vista político, la integración de la química verde en las políticas públicas, no solo para establecer normativas, incentivar la investigación, sino para asegurar la protección del medio ambiente y la salud pública, ¿sí? Desde el punto de vista ambiental, que es el punto, tal vez el foco donde siempre se engloban este tipo de normativas, etcétera, se destaca la importancia de la química verde para un desarrollo sostenible y para abordar los desafíos ambientales, justamente en un ámbito tan heterogéneo e interdisciplinar. Eh, ¿Cuáles son las propuestas que nosotros humildemente generamos en este manuscrito, en esta investigación, después de hacer una investigación a nivel internacional? Justamente la creación de una política nacional de química verde sabemos que es muy desafiante, tal vez muy ambicioso, pero siempre es importante el soñar y después aterrizar justamente estas propuestas. La Política Nacional de Química Verde se puede sustentar en que ya existe un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, donde hay una coordinación interministerial, y eso es un avance muy, muy relevante como país de la OCDE. El desarrollo normativo, justamente incrementar un desarrollo normativo desde el punto de vista del diseño, no solamente el reciclaje, como decía Claudia, sino de la disposición final de cada uno de los pasos del proceso. Actualmente existe la ley REP y la ley sobre bases del medio ambiente, que ha sido un avance muy, muy importante para el país. Asimismo, nosotros proponemos que el financiamiento y asistencia técnica en este ámbito, porque no es lo mismo hablar de contaminación, de polución, de aguas, de aire, sino la química verde en los productos, en los diseños, en los procesos, en los desechos. Entonces, consideramos que hay ciertos puntos que aún no están abordados y que es importante tener en cuenta, tanto desde el punto de vista científico, ¿sí? Como las postulaciones a diferentes proyectos de ciencia básica o aplicada para transferir, sino también la asistencia técnica para pymes, ¿sí? Los incentivos fiscales y, ¿por qué no, la creación de un sello verde de innovación, ¿sí? Que puede propender en beneficios fiscales para las empresas. También nosotros proponemos una red nacional de innovación en química verde que englobaría justamente tecnologías limpias, todos los procesos de contaminación. Sería muchísimo más grande y englobaría temas que aún hoy en día no están abordados. Em, el monitoreo y la evaluación de avances de química verde, considerando justamente el Consejo de Ministros y el hecho de que existen los acuerdos de producción limpia también, ¿cierto? Se podrían desarrollar indicadores que en otros países existen, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, tomando en cuenta la experiencia
y poder aprender los países de la OCDE que ya están utilizando ciertas reglamentaciones. Y por supuesto la coordinación y colaboración internacional, ya sea la participación en foros internacionales, que es lo que está haciendo actualmente desde hace años Chile, tanto como miembro de la OCDE como de la ONU, para acceder a financiamientos que son globales, ¿sí? Ya que participamos también de acuerdos internacionales desde hace mucho tiempo. Entonces, la propuesta es para Chile de forma abreviada y si tuviéramos un timeline con el cual pudiéramos cumplir, sabemos que somos ambiciosos y ambiciosas, pero creemos que están las capacidades, están las herramientas y están las intenciones. Hemos tenido reuniones, aquí Cecilia está como panelista con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Economía, y ambos nos mencionan inequívocamente que se está trabajando, hay muchísima información, hay muchísimos grupos trabajando en desarrollar todo esto de forma coordinada, aunque un poco atomizada, y a eso vamos, ¿cierto? Que no esté atomizada, sino que justamente esté todo englobado desde tal vez el Consejo de Ministros, tal vez desde otro punto, pero sí que se puedan generar cambios a corto plazo, por ejemplo, incentivos fiscales, ferias internacionales, donde Chile se destaque como líder en Sudamérica de la química verde. Recordemos que Brasil, Colombia, Perú también está desarrollando avances en química verde, tal vez de eso nos puede hablar un poquito después Lars. Un etiquetado verde, tal como existe el etiquetado para altos en azúcares, etcétera. ¿Por qué no un etiquetado verde como producto verde certificado? Que eso también propendería para las industrias, para los productos. La promoción de química verde en la formación de capital humano. Aquí en la Facultad de Química y de Farmacia de la Universidad Católica se ha creado un curso de Química Verde, Ingeniería Verde de pregrado. Es el primer curso en Chile y justamente los estudiantes estuvieron muy, muy contentos y felices de abordar algo tan interdisciplinario, tan interesante, importante eh, para el desarrollo científico-tecnológico. A mediano plazo, la incorporación de química verde en los programas educativos. Aquí, como mencionamos ya, hay un curso. La formación profesional continua, certificación en química verde de las empresas, un sello verde de innovación, tanto para los proyectos, los equipos de trabajo, las industrias, incentivos a la colaboración y a largo plazo, la Política Nacional de Química Verde, que tal vez podría tener otro nombre, eso también nosotros lo consideramos, pero es como muy explícito para poder incluir lo que están haciendo en otros países. Y la prohibición de tecnologías contaminantes. Sabemos que es un proceso lento, el cambio de tecnologías requiere no solamente que se adquieran las nuevas tecnologías, sino desde el punto de vista económico hay que analizar justamente cómo generar ese cambio paso a paso y de forma evolutiva. Em, Algunas conclusiones y llamados a la acción. Nosotros ya comenzamos a accionar desde hace años trabajando en esto. En particular, nuestro laboratorio, por ejemplo, se enfoca en el desarrollo de metodologías de química verde. Es esencial para un desarrollo sostenible o sustentable o regenerativo para diversificar y robustecer la economía nacional, también para aportar desde el punto de vista social y de la salud humana de forma positiva. Nosotros llamamos a una colaboración público-privada que existe en muchos ámbitos, pero un poquito más enfática, y un compromiso gubernamental no atomizado. Sabemos que se está trabajando muchísimo, ¿sí? Hemos sido testigos de esto y agradecemos porque a veces no se sabe esta información y nosotros hemos tenido acceso a ella. Entonces, informar, difundir, divulgar que se está trabajando. Y de forma conjunta, nosotros consideramos que sería muchísimo más eh, rápido de poder obtener ciertos resultados. Invitación a implementar esta política. Nosotros como equipo de trabajo, la Universidad Católica, eh, creo que todos los que participamos de un ámbito similar, tenemos disposición para colaborar, para trabajar en conjunto, para discutir, para resolver, para aprender, ¿cierto? Y promover la química verde en diferentes instancias, que es lo que estamos haciendo en este momento, ya que Chile puede no solo cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, sino también catalizar este cambio positivo en la industria química global como líder. Entonces, nosotros
Consideramos que esto ha sido una primera aproximación bien interesante, intensa y desafiante que quisimos compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Flavia y Claudia, por la presentación. Fue muy clara y concisa y se destacan muy claramente todas las propuestas que van en la línea de promover esta política. Así que por lo mismo ahora vamos a dar inicio al panel de conversación y por ello le pediré a nuestros invitados de hoy que expongan sus comentarios por aproximadamente 8 minutos cada uno sobre los resultados y propuestas del equipo para después ver si podemos tomar algunas preguntas. Comenzaremos con Sergio Barrientos. Él es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción y máster en Dirección de Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde el año 2014 se desempeña como gerente general de la Asociación de Industriales Químicos de Chile. Adelante, Sergio. Muchas gracias por la presentación, Begoña, y gracias también a Flavia y Claudia por la invitación a este seminario web. Nosotros hace poco también participamos como asociación en un seminario presencial que hubo, un congreso más bien de química verde en la Católica, y de hecho ahí conocimos al doctor Werner, que hizo una muy interesante presentación respecto al tema. eh, y hablaba un poco lo que decía Flavia, ¿no es cierto?, con respecto a los procesos naturales, cómo en realidad eh, los seres humanos y la bioquímica, ¿no es cierto?, genera a partir de elementos químicos basales, ¿no es cierto?, vida, ¿no es cierto?, genera el crecimiento de la uña, del pelo. Bueno, la parte del pelo no me ha ido tan bien, pero en general hay una aspiración, ¿no es cierto?, de generar una química que esté más asociada a los procesos naturales, ¿no? Y en ese sentido, Responsible Care está totalmente alineada con la química verde. Responsible Care, nosotros en Chile acabamos de cumplir 30 años de vida, y el programa en particular tiene casi 40 años. De hecho, la asociación canadiense, que es la primera asociación que lo implementó, cumple 40 años ahora. Por lo tanto, son iniciativas que tienen un origen, digamos, muy similar, pero la aplicación basal es distinta. Nosotros en general, por ejemplo, hoy día, por muchos años hubieron 6 principios de aplicación que, si uno los lee y los compara con los 12 principios de química verde, están muy alineados. Uno podría hacer un link muy claro con los 12 principios, ¿no es cierto?, con el desarrollo industrial. Eh, Sin embargo, la implementación de estos programas siempre ha tenido ciertas barreras, digamos. Nosotros, la industria en general, tiene una visión que, como incluso decía el documento, ¿no es cierto?, y también explicó un poco Flavia, que viene del desarrollo industrial de la humanidad, digamos. O sea, nosotros cuando la humanidad desarrolló el crecimiento económico y el crecimiento de la calidad de vida que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, no estaban estos conceptos. Ahí yo vi la foto que ponía Flavia en su presentación, y todas las industrias que estaban humeando. Entonces, ese era el desarrollo que se percibía, digamos. O sea, mientras más humo tiraba, más elementos, digamos, más vapor, incluso era algo bueno, digamos. Hoy día eso no se ve así, digamos. O sea, hay una clara conciencia, ¿no es cierto?, de que en realidad la capacidad productiva tiene que tener de alguna manera elementos de desarrollo sostenible, y de manera natural eso se hace también. No hay que olvidar, y esto también nosotros también tenemos en 6 universidades, la Universidad Católica también, un ramo de Responsible Care que nos permite también mostrarle a los estudiantes de química, ingeniería, digamos, carrera afín, con respecto a cómo el desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, tiene estos 3 pilares, y el desarrollo económico es uno de ellos, digamos. O sea, no hay desarrollo sostenible sin desarrollo económico. Por lo tanto, conociendo esta condición, digamos, sabiendo que en realidad uno de los drivers del desarrollo sostenible es el desarrollo económico, tiene que venir, ¿no es cierto?, estas dos consideraciones de que este desarrollo económico tenga consideración, ¿no es cierto?, de un desarrollo ambientalmente sostenible y también socialmente sostenible. Y eso es lo que finalmente define el desarrollo sustentable. Entonces, en esa idea, o en ese orden de ideas, la industria en general ha sido un aporte, ¿no es cierto?, a la calidad de vida de las personas. Y si uno ve los patrones, los números, digamos, en términos industriales, efectivamente, cuando uno genera una sustancia peligrosa, y en el ámbito industrial, en los negocios que se conocen como business to business, ¿no es cierto?, o sea, empresas vendiéndole a otras empresas, existen estas consideraciones, todo lo que tiene que ver con accidentabilidad, emisiones, hace muchos años que son monitoreados. Y en general, producir una sustancia que se considera como peligrosa dentro de los procesos productivos en general no genera
salvo accidentes, ¿no es cierto? Pero en producción normal no genera un estrés de contaminación tan grande. Y sobre todo, contamina, por cierto, pero si uno lo traslada después al consumo, es donde está el problema. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del plástico, ¿no es cierto? La producción de plástico viene de un gas que es altamente combustible y peligroso, que es el etileno, por ejemplo, uno de los monómeros basales. Y uno va al polietileno, que es totalmente inocuo para la salud humana. Sin embargo, una de las características del plástico, ¿no es cierto?, es su durabilidad. O sea, gracias a eso podemos usarlo en diversas... Y hoy día yo diría que el desarrollo humano no se podría haber llegado ahora al estado actual sin el plástico, ¿no es cierto? Pensemos que antes, yo tengo mi año, me veo joven, ¿no? Pero cuando compraba leche, mi mamá cuando chico era en vidrio. Y si uno hubiese sostenido la producción de vidrio para poder abastecer hubiésemos tenido una huella de carbono enormemente más alta. Toda la ductibilidad, flexibilidad de este material, ¿no es cierto?, ha hecho este desarrollo. Sin embargo, la externalidad negativa es que, dado su condición, ¿no es cierto?, dura mucho tiempo en el medio ambiente. Pero ¿cómo llega al medio ambiente? A través del consumo. La humanidad en las últimas décadas, ¿no es cierto?, ha subido casi exponencial, digamos, en tasas de dos, tres veces la cantidad de personas que somos. Sin embargo, si uno mira las tasas de consumo, cuando se duplicó la población, el consumo se fue a cuatro. O sea, nosotros estamos consumiendo mucho más que lo que somos, digamos. Todos seguramente en nuestras casas tenemos más de un celular que está en desuso, ¿no es cierto? O sea, yo que, de nuevo, he estado trabajando cierto tiempo y el celular es una herramienta de trabajo, he tenido, no sé, 10 celulares en los últimos 10 años. Eso no es sostenible. ¿Por qué? Porque los celulares van cambiando tecnología y ahí es donde el diseño, ¿no es cierto?, y volviendo al ámbito industrial, tiene todo que ver. O sea, si nosotros somos capaces de generar procesos que son seguros, ¿no es cierto?, que hoy día tienen altos estándares, pero que a su vez se transforman a que cuando se consuman, ¿no es cierto?, se mantenga esta misma premisa, ¿no es cierto?, que existe en el desarrollo industrial, entonces podemos generar un desarrollo más sustentable. Cuando nació Responsible Care, el precepto o uno de los conceptos era el desarrollo de la cuna a la tumba, o sea que durante todo el ciclo de vida, ¿no es cierto?, incluso, y por cierto, en los residuos, en el uso, hay una cautela, ¿no es cierto?, desde la perspectiva industrial para que esto no cause un estrés, ¿no es cierto?, en el medio ambiente o incluso en la salud de las personas. Bueno, hoy día esto también se conoce como de la cuna a la cuna, ¿no es cierto?, que finalmente busca reforzar, ¿no es cierto?, esto de la economía circular, que es un tema que está en mucho desarrollo y de los cuales nosotros como industria también reconocemos un alto protagonismo. Yo vi hace poco en una conferencia una curva que decía que si nosotros quisiéramos tener cero residuos, ¿no es cierto?, de aquí al año 2050, el reciclaje químico es 60% de la solución. O sea, para que no exista más residuos, el reciclaje químico tiene que estar. Ahora, la humanidad en general, nosotros como personas y todo, siempre vamos a generar residuos. Entonces ahí es donde hay que hacer el trade-off, hasta dónde, cuáles son los óptimos para que nosotros podamos desarrollar, ¿no es cierto?, una mejora sustancial en esta materia. Y de nuevo, por ejemplo, cuando uno habla de sustancias peligrosas, ¿no es cierto? Eh, Uno parte de los problemas, ahí por ejemplo Flavia también hacía los ejemplos de antibióticos, por ejemplo, son químicos que son tóxicos, digamos, o sea, están diseñados para matar ciertos tipos de vida. Por lo tanto, uno tampoco puede desembarazarse del uso de sustancias peligrosas. Sin embargo, cuando uno hace por ejemplo, en el mundo de los plaguicidas, ¿no es cierto?, ha habido mucho desarrollo y plaguicidas que tenían consideraciones medioambientales muy desfavorables y además eran altamente tóxicos, han sido cambiados, ¿no es cierto?, en las últimas décadas para química que de todas maneras podemos considerar más verdes, ¿no es cierto? O sea, productos que siguen siendo peligrosos, pero que tienen un performance ambiental y a la salud humana mucho mejor. Y con esto, tratando de ir, ¿no es cierto?, de lo macro a lo micro, creo que me queda un minuto, por ejemplo, en el ámbito de la política pública, yo creo que aquí lo central es tener esta cooperación, ¿no es cierto?, política o más bien Estado, ¿no es cierto?, industria y universidades trabajando en conjunto para poder desarrollar. Nosotros tenemos muchos años de experiencia. Yo creo que Chile es un caso bien interesante de la capacidad que hemos tenido como país de desarrollar en conjunto mucha regulación, industria y Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, ¿no es cierto? Ahí también agradecemos a Cecilia también porque siempre el Ministerio de Ambiente ha sido muy, muy favorable a escuchar a la industria. Y ahí hay muchas cosas que mejorar, por ejemplo, en el tema de la ley REP, y con esto cierro, por ejemplo, el caso de los productos que son compostables, los plásticos compostables. Hoy día un plástico compostable, si tú lo quieres colocar en un sistema de gestión, cuesta 4 veces lo que un plástico tradicional.
Por lo tanto, eso es un desincentivo al uso de plásticos compostables. Y la razón de esa no es un error de la política pública, sino que tiene que ver porque no es solo hacer una ley, cumplirla y establecerla, sino que la sociedad en su conjunto debiera tener. Los casos exitosos como Alemania, Italia, ¿no es cierto?, tienen la sociedad hace sistemas de distribución que son mucho más exitosos. Entonces, tal vez uno también, en este sentido, y con esto de verdad cierro, hay que ver la química verde y lo que nosotros hacemos como Responsible Care como una aspiración de la sociedad. La industria tiene que hacer su parte, por cierto, pero también las personas. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias, Sergio. A continuación escucharemos a Cecilia Burto. Ella es ingeniera en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile y diplomada en desarrollo urbano sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente forma parte de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente y justamente está a cargo de la gestión de sustancias químicas, coordinación de la Agenda de Química Internacional y promoción de la química verde. Te escuchamos, Cecilia. Muchas gracias, Begoña, por la presentación. Y bueno, también agradecer a los organizadores de esta actividad que claramente por su invitación a participar a esta instancia que claramente es fundamental para el intercambio de conocimiento, para mejorar también la toma de decisiones, como mencionaba ahí Flavia, en las políticas públicas que se vayan desarrollando. Eh, Tengo palabras maravillosas para este estudio. Creo que, bueno, en alguna instancia anteriormente lo compartimos con Flavia también, y la verdad que todo el sector público, al ver este estudio de las instituciones que tienen vinculación con la gestión de químicos, tener un estudio que pueda abordar tantos temas que no sea necesario buscarlos por separado en distintas investigaciones, creo que es un aporte fundamental a que el sector público pueda desarrollar algo en materia de química verde. Como el mismo estudio lo mencionaba, hay un concepto de química verde, pero se está implementando desde hace mucho tiempo. La química verde al igual existe como concepto hace, como mencionaba Flavia, hace 25 años, pero ya as- en ese entonces ya se implementaban algunas estrategias que tienen que ver con la química sostenible, algo que tenga que relación con la protección del medio ambiente, algunas iniciativas que protejan la salud de las personas al igual que el medio ambiente. Entonces, es un concepto que está, el concepto de química verde puede que a veces eh, cause un poco de temor, solamente porque está el término química, me imagino, eh, pero ya está en práctica. De hecho, en el estudio se habla mucho de las convenciones internacionales, se aborda el cambio climático, que abordan algunas técnicas que sean eh, beneficiarias con la naturaleza, y en ese contexto los convenios internacionales sobre gestión ambientalmente racional de los químicos y residuos también aborda la química verde desde otros conceptos, tales como los pasaportes digitales que ustedes mencionaban, se está abordando en los convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, que ven la gestión y el intercambio de sustancias químicas, plaguicidas, los movimientos transfronterizos de residuos y los contaminantes orgánicos persistentes que están incluidos en ciertos productos, como abordar su ciclo de vida y identificarlos de acuerdo a lo que va ingresando o se va importando a los países, para tener, al igual que todos tenemos nuestros pasaportes, conocer también el pasaporte de algunos productos químicos o sustancias que lo requieran, también por su peligrosidad, por sus impactos al medio ambiente y también sus impactos a la salud. También está, por ejemplo, la implementación de buenas prácticas ambientales y mejores técnicas disponibles. Ese es un término que por su sigla en inglés, BAT y BEP, es conocido mundialmente, un poco más que el concepto de química verde, creo yo. Está más familiarizado en distintos países.
por lo tanto es fácil de abordarlo cuando se conocen bien los conceptos y se tiene una interpretación más global del término. Y en ese sentido también los convenios internacionales abordan la implementación de buenas prácticas ambientales y mejores técnicas disponibles para salvaguardar y proteger la salud de las personas y el medio ambiente de la utilización de estas sustancias, su producción, su uso y además su transporte y por supuesto su vida útil hasta que llega hasta su vida útil y es dispuesto ya sea en algún residuo, en algún vertedero o en algún centro de que va a hacer alguna gestión de estas sustancias, de estos residuos, como el reciclaje o como la economía circular que también se mencionaba aquí. Claramente la química verde con la economía circular están muy estrechamente relacionadas por lo mismo. También en el marco de la APEC, que para los que no conocen, la APEC es el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico y APEC es su sigla en inglés. También en ese foro se han abordado algunas iniciativas y también algunas prácticas que han hecho algunos pilotos en algunos países respecto a la implementación de la química verde y cómo esto también puede ayudar a la industria en términos financieros a probablemente generar bajos costos y enfocarlos en estas herramientas para que no solamente van a beneficiarlos a ellos económicamente, sino que también benefician la protección del medio ambiente y bajar los impactos que las sustancias químicas pueden tener sobre las personas y el medio ambiente. Eh, Otro tema que quería compartir con ustedes, aprovechando que estamos hablando de la química verde, es que el año 2023, en septiembre del 2023, se negoció un nuevo instrumento internacional que es el Marco Global sobre Productos Químicos. En ese contexto es que dentro de las negociaciones se propuso la inclusión de este concepto de química verde, lo cual desde Chile apoyamos desde todas las instituciones a su inclusión. Lamentablemente, y creo que debido al desconocimiento de este término, eh, generó que dentro de varios representantes de países que estaban negociando este instrumento, eh, se incluyera este concepto no a través de ese término, sino que a través de química sostenible o seguridad química, que son términos también que Flavia utilizó en su presentación, pero que probablemente si hubiesen sido incluidos como química verde hubiese generado un impacto mucho mayor y hubiese generado también esta vinculación con esta temática que desde tanto la Universidad Católica como la Universidad Santiago de Chile también entiendo que está abordando. Podría generar un impacto mucho mayor en su implementación. Y claro, y ahí es donde me quiero ligar un poco con el concepto de que en este caso creo que es fundamental abordar la difusión y educación de la química verde y todo lo que involucra, desde la terminología hasta los beneficios y ventajas que puede traer su implementación para que todos entendamos lo mismo y que muchas iniciativas que ya se están implementando a nivel internacional e incluso a nivel nacional se entiendan como aportes a la química verde. Y bueno, desde el Ministerio del Medio Ambiente y en términos internacionales también coordinamos el Comité Nacional Asesor, que es donde Flavia nos hizo un primer acercamiento a este estudio que han desarrollado y ahí lo pudimos compartir con distintos actores, tanto de la academia, del sector privado y también gubernamental, y pudimos compartir esta iniciativa para de ahí en adelante no quedarnos solamente ahí, sino que ir generando los vínculos y las redes de contacto para ir más allá de lo que actualmente se está desarrollando a nivel nacional. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cecilia. Y bueno, nuestro tercer panelista es Lars Ratjen, quien es químico de la Universidad de Oldenburg, doctor en química del Instituto Max Planck
y postdoc de la Universidad de Estrasburgo. Es investigador del Centro de Química Verde e Ingeniería Verde de la Universidad de Yale. Fue coautor también del artículo presentado y actualmente es parte del equipo de los proyectos que están desarrollando en el grupo de Paul Anastas de Química Verde. Adelante, Lars. Gracias, Begoña. Espero que me escuchen bien. Muchas gracias por tenerme acá. Es un honor y también trabajar con el grupo de este documento. Yo creo que es un trabajo muy importante y muy a tiempo. Y bueno, siguiendo un poco la línea de las cosas que han dicho los dos otros panelistas, la química verde en su definición, yo creo que es importante destacar que lo que busca es innovación, porque diseñar algo es innovar. Y yo creo que la química verde, y eso es un poco la idea también de la química verde tiene que hacerse hasta que sea obsoleto, hasta que toda la química que estamos haciendo sea benigno con el medio ambiente o también benigno con la salud humana. Y si miramos a la química como, como la estamos haciendo nosotros como sociedad global, yo creo que es muy importante reconocer que la química verde es joven. 25 años no es nada, porque la química en su base, la química industrial, se ha desarrollado casi 200 años. Entonces, muchos de los conocimientos, de los materiales, de los compuestos químicos que estamos comprando o generando como industria química, son tecnologías antiguas, bien establecidas, que quizás no necesariamente se han desarrollado bajo los aspectos de la química verde. Entonces, es muy importante empezar a trabajar en los problemas de la química utilizando conceptos de química verde para sustituir quizás algunos productos que estamos todavía vendiendo o comprando como consumidor y ver que hay mejores opciones. Yo creo que el polietileno, hemos hablado del polietileno, es muy buen ejemplo. El polietileno, la síntesis funciona maravillosamente bien. El material en sí es muy poco tóxico, pero como químicos o también como sociedad, ahora estamos viendo que a largo plazo el polietileno no es tan benigno con el medio ambiente, porque cuando llega al medio ambiente, durante el tiempo se degrada y se forman microplásticos y nanoplásticos que pueden ser tóxicos como resultado. Entonces es muy importante también reconocer eso. Y yo creo que ahí hay que hacer un trabajo fundamental uniendo la industria, los consumidores y quizás también el gobierno, porque hay alternativas, y Sergio dio un muy buen ejemplo, que son los plásticos compostables, que son una alternativa que en este momento quizás no funciona tan bien como el polietileno y que cuesta más, pero también para que realmente sea eficiente un cambio de polietileno a ácido poliláctico o algo así, hay que reconocer que compostable no es lo mismo que biodegradable. Si algo es biodegradable, eso puede significar que una bolsa plástica de un plástico biodegradable se degrada en pedazos chiquititos que son microplásticos y nanoplásticos. Tenemos otro problema. Entonces hay que ver que para que un plástico compostable sea eficiente, tenemos que cambiar un poco el sistema incluso de las basuras, porque la compostabilidad de un plástico compostable en este momento solo se puede hacer bajo compostaje industrial. Necesitamos un cambio de infraestructura, porque se necesita una temperatura un poco más alta y una humedad controlada. Entonces yo creo que hay que reconocer que la química verde es un marco de diseño de productos nuevos, de compuestos nuevos, de materiales nuevos y utilizarlo como elemento de diseño, porque hay muchos científicos que están trabajando en muchas cosas distintas y si utilizan este marco como primer punto de enfoque, como hacer algo que funcione, cómo hacer algo que sea benigno con la salud humana y cómo hacer algo que
sea benigno con el medio ambiente, eso tiene que ser el foco y realmente juntar estos tres sectores, el sector económico, hablando de empresas, el sector público, como la sociedad, y bueno, el medio ambiente. Y bueno, yo creo que eso es justamente lo que estamos tratando nosotros, como cómo poder canalizar esto y cómo utilizarlo. Y yo creo que en el futuro tenemos un montón de posibilidades, tenemos una sociedad que está muy atento a todos estos problemas. Los consumidores tienen muchos intereses ahora de materiales degradables, de poca toxicidad en todo lo que estamos utilizando. Entonces yo creo que nosotros como científicos, los que somos científicos acá en la ronda, tenemos también un rol importante y eso es la comunicación. Normalmente los científicos no son muy buenos comunicadores. Entonces, ¿cómo podemos comunicar estas ideas que ya existen? ¿Cómo podemos mostrar lo que es nuevo? ¿Cómo podemos mostrar en la mejor forma lo que estamos haciendo? Si estamos mirando del punto de vista de la industria, muy importante también cómo podemos comunicar en la mejor forma con la sociedad. Y yo creo que un espacio como este es un súper buen primer paso y, bueno, utilizando la química verde como marco conceptual, yo creo que es algo muy beneficioso para todas y todos. Y bueno, muchas gracias por tenerme acá y feliz abrir un poco una discusión acá quizás. Muchas gracias, Lars. Bueno, ahora le daremos unos minutos a las académicas, Flavia y Claudia, por si quisieran responder o comentar algo de lo que han expuesto los panelistas y también quizás algunas de las preguntas que han ido surgiendo en el chat y luego también retomaremos otras de ellas. No sé si Flavia o Claudia. Em, Gracias, Begoña. Sí, es interesante los puntos de vista y los diferentes aspectos que tocaron los tres panelistas. Creo que por eso están aquí hoy principalmente. Y agradecemos la buena recepción que ha tenido, la excelente recepción que ha tenido este artículo, que en un principio con el Centro de Políticas Públicas estábamos un poco como temerosos porque era algo nuevo, el término química verde, como mencionaba Cecilia. El utilizar la palabra química siempre tiene cierta reticencia, ¿no? Como química está ligada a la toxicidad y no es así. Sabemos que no es así siempre. Entonces, es una forma también de romper un poquito los mitos de qué se trata la química, que es parte de todo lo que nos rodea. Entonces, tal como mencionaba Lars y como también lo ha dicho Sergio, que la química sea química, que no haga falta colocarle una clasificación, una especificación, si es verde, si es blanca, si es azul, si es roja. Y como decían, como dicen John Warner y Paul Anastas, que son, siempre digo, nuestros maestros, nuestros líderes y guías en esto, la química tiene que dejar de ser química verde, tiene que ser química, como la biología es biología, como la ingeniería es ingeniería, para que al ser consciente desde el inicio del proceso y del diseño hasta el final de la disposición, aún como comentaba Sergio, hay momentos en que uno no puede evitar generar cierta toxicidad por el tipo de producto, pero que sepamos cómo manejar eso, que sepamos cómo eliminar eso. Entonces, esa parte es donde entran en juego los diferentes ámbitos, los diferentes profesionales. No estamos hablando solamente de científicos, entonces nosotros el llamado que hacemos es a un trabajo en conjunto, globalizado, humilde, manejando los egos, porque se necesita un trabajo muy consciente y, y bien, como bien organizado, no significa que ahora no lo esté, sino organizado en cuanto a este es el objetivo que queremos cumplir. Y sabemos que es muy desafiante, sí lo sabemos, pero para eso estamos aquí, creo que como científicos, académicos, como profesionales de la industria, de los ministerios, hemos aceptado diferentes desafíos y estamos trabajando en pos de eso. Así que agradecemos mucho el apoyo desde el Centro de Políticas Públicas, a los colegas y por supuesto a los panelistas y a todos los que no están aquí hoy como panelistas que van a estar más adelante, pero que también han demostrado el interés y el compromiso en estos temas. Hay algunas preguntas, las hemos contestado en el chat porque ya teníamos preparadas algunas eh, posibles preguntas que nos podían hacer en base al artículo. Justamente hay una pregunta que tal vez sería interesante si la pueden abordar desde Sergio y Cecilia, porque son los dos ámbitos, industria y ministerio, que Daniel nos felicita justamente por el documento y después menciona que uno de los
desafíos para implementar la química verde a escala industrial es mantener la eficiencia en los procesos optimizados a escala micro, en cuanto a los costos que esto genera. Entonces, la pregunta que hace es, ¿cómo incentivar a las industrias para que se unan a la agenda sostenible? Ojo que las industrias están en la agenda sostenible, están trabajando con el gobierno. Esos son datos que no se conocen a nivel público y creo que es importante difundirlo. Nosotros no nos sorprendimos, nosotros sabíamos toda esta información porque es parte de la investigación, pero nos regocijamos de encontrar que toda la información está disponible. Entonces, ¿cómo se incentiva a las industrias para que se unan a la agenda sostenible? Debido a este desafío de justamente escalar los procesos de los costos que se generan. ¿Parto yo? Ya. Sí, y quizá, Sergio, solo también como tomando desde esta misma pregunta que levantó Flavia, como preguntarte si consideras que a partir de las propuestas que se levantan en el mismo artículo, los créditos fiscales o los incentivos tributarios, si consideras que eso, en el contexto de la industria química, sí responde a la necesidad del desarrollo económico, o sea, del avance del desarrollo económico, que se mantengan estos procesos optimizados, y cómo lo ves en su implementación. Sí, la verdad que una de las cosas que hay que entender es que en esto no hay una bala de plata, o sea, no es una cosa que a uno le gustaría y hay algunos ejemplos que uno encuentra un pequeño cambio normativo que hace la gran diferencia. Está la ley Revia y otros ejemplos, ¿no es cierto?, en esta materia que sí impactan. Pero como decía antes, el desafío en general, como yo decía, el desarrollo sostenible parte por el desarrollo de alguna industria manufacturera, ¿no es cierto? En Chile tenemos una gran industria porque hay una gran industria del cobre y eso hace que se generen muchos productos que son de uso industrial. En esto el consumidor no tiene mucho efecto salvo cuando compra la tele o el auto que viene con cobre de otro país, digamos. O sea, no hay una gran materia, ¿no es cierto?, normativa que pueda desarrollar en términos del consumidor, digo. Sin embargo, en general, la autorregulación, y ahí es un poco lo que dice Flavia, nosotros sabemos que el desarrollo sostenible es una aspiración, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que caminar hacia ella sabiendo que probablemente nunca lleguemos, como una estrella, por decirlo así, ¿no? Parte macro, digamos, de la química que somos hoy día es petroquímica. Y eso, el petróleo sabemos que en el horizonte de algunos cientos años puede que se acabe, digamos, ¿no es cierto? Amén de que a la humanidad no le ha pasado nunca que haya agotado sus recursos todavía, a pesar de todas las amenazas que hemos tenido en varias oportunidades, ¿no es cierto? Pero esto eventualmente puede pasar. Aún así uno tiene que, ¿no es cierto?, aspirar, ¿no es cierto?, a un desarrollo que sea armónico con la sociedad y con el medio ambiente. Esa es la idea. Por eso quiero decir lo primero que es una aspiración. Y esto es importante porque cuando uno habla de política pública o normas, esto es interesante porque muchas veces se tiende a prohibir el tema. Por ejemplo, en el mundo del plástico, que es lo más conversado hoy día, prohibamos el plástico, no más vírgenes, prohibamos los químicos peligrosos en los plásticos. El tratado trata de hacer eso, ¿no es cierto? Cuando en realidad nosotros lo que apostamos es que esto tenga que ver con el manejo. O sea, nosotros en la industria se desarrolla basado mucho en el peligro, ¿no es cierto? La química o químico peligroso, pero en realidad lo que uno tiene que manejar es el riesgo, no el peligro. Si fuera por el peligro, nosotros no podríamos hacer nada, digamos. O sea, viajar en aviones peligrosos. Uno tiene que manejar el riesgo, que el riesgo sea bajo. Y ahí el desarrollo científico es muy importante, porque por ese desarrollo uno puede minimizar, nunca eliminar, pero sí minimizar, ¿no es cierto?, los riesgos de exposición, que son los que más son vistos en esta materia. El ejemplo claro, ¿no es cierto?, aquí en los cuchillos, ¿no es cierto? Los cuchillos han facilitado la vida de la humanidad desde la edad de piedra, ¿no es cierto?, hasta ahora, pero con los cuchillos igual la gente mata a otras personas. Entonces, ¿tenemos que dejar de hacer cuchillos por eso? No. Probablemente el desarrollo de los cuchillos tiene que ser tal para que alguna vez nunca pueda ser usado para algo malo y siempre va a haber algo bueno. Esa es la aspiración de la química en este caso. Pero tenemos que aceptar también que siempre hay trade-off. Y aquí centro la pregunta para no extenderme. Efectivamente, eso es lo que, porque la pregunta era cómo, ¿no es cierto?, la industria puede subirse a este carro como de la aspiración a la química verde, y yo diría que estamos, pero tenemos mucho camino por hacer y lo importante aquí es todos los drivers que puedan hacerse en los otros aspectos de la sociedad, en el consumidor. El plástico llega a los mares y se generan porque el consumidor lo bota, no porque el plástico tenga una capacidad distinta, solo que dura más nomás. Pero el tema es que cómo nosotros como consumidor y cómo el Estado, cómo la sociedad, digamos, va castigando estos temas, y eso, solo eso va a empezar a hacer que la industria, para que tenga un desarrollo económico armónico, tenga que hacerlo bien.
Entonces, ese es un poco lo que yo diría. O sea, ahora nosotros en general, yo digo, peligro versus riesgo, o sea, mostrar siempre los riesgos y lo otro son incentivos. O sea, cómo incentivamos, ¿no es cierto?, que estos desarrollos tengan menos carga tributaria, cofinanciamiento, pero que también las personas puedan tenerlo, porque al final todos los esfuerzos, o muchos esfuerzos, no todos, porque hay muchos ejemplos de éxito, pero muchos esfuerzos, por ejemplo, en pintura sin VOC, por ejemplo, no han tenido éxito porque la gente no está dispuesta a pagar 2 veces más que una pintura que es libre VOC. Po. Sin embargo, si en algún minuto, por ejemplo, en Chile, se hizo el tema de los residuos peligrosos. Hay una ley que tampoco es tan antigua, es del 2003, digamos. Uno tiene, y se genera una industria para tratar residuos peligrosos, o sea, ni siquiera es algo malo, digamos, es algo que puede ser incluso con un outcome positivo, pero tiene que estar la norma porque si no, la sociedad tiene un umbral de desarrollo que es bien asintótico, digamos, uno llega a un comportamiento y después si no me piden más por ley, yo no voy. Y tampoco hay 100% cumplimiento nunca, pero así es. Perdón que me extiendo en mi respuesta, pero... Súper bien, Sergio, te pasaste. Bueno, y Cecilia, entonces también a ti preguntarte, quizás también como desde el punto de vista desde la viabilidad o de futuros financiamientos que por parte del Estado que Sergio pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades también que enfrenta Chile para la implementación de una política nacional de química verde como la que plantea el estudio? Y cómo también la importancia de la coordinación interministerial es clave para asegurar el éxito. Sí, gracias, Begoña. Y claro, eh, por las palabras que planteó Sergio también, confirmar que nosotros como Ministerio del Medio Ambiente estamos coordinados también con el Ministerio de Salud y otras instituciones que abordan la gestión de sustancias químicas desde distintas perspectivas, porque los químicos están vinculados con muchos servicios públicos, cada uno con diversas competencias, lo que ramifica un poco más y lo que también nos entrega como el beneficio de que ya llevamos un trabajo de varios años abordando la gestión de químicos a nivel nacional eh, con distintos actores, incluso con el sector privado, donde Sergio es un actor relevante, ya que agrupa a muchas asociaciones, agrupa a varias industrias químicas como su asociación a través de ASIQUIM y otras asociaciones también participan, pero claro, desde un principio ya tenemos la coordinación, ahora falta alinearse en implementar iniciativas vinculadas con la química verde, eh, que si bien la agenda nos ocupa en lo que ya nos tiene bien ocupados durante el año con lo que tenemos que dar cumplimiento, por nuestras competencias, la química verde sería algo adicional que obviamente podría complementar mucho más lo que ya estamos trabajando actualmente. Y en ese sentido, el trabajo que hacemos con el sector privado es relevante porque desde mi perspectiva siempre hemos tenido el apoyo por parte de ellos, el incentivo y la normativa que vamos desarrollando la vamos implementando y la vamos construyendo en forma paralela con todos los actores, porque si bien nosotros podemos diseñarla, es la industria la que va a tener que implementarla y si no tenemos el ejemplo de ellos o la experiencia por parte de ellos de cómo implementar la normativa, probablemente quede en letra, en un documento que sea imposible de implementar. Eh, Incentivos, por ejemplo, económicos, yo creo que ahí, como ustedes comentaron, que tuvieron un acercamiento con el Ministerio de Economía o incluso también con el Ministerio de Hacienda, se podría hacer un acercamiento, em, porque en términos económicos cada vez es más difícil poder optar a recursos, más considerando que Chile es parte de la OCDE y por ser miembro de la OCDE ya es más difícil acceder a apoyo o financiamiento internacional respecto a alguna iniciativa que se quiera implementar, pero siempre estamos alertas ahí de que en algún minuto se nos pueda abrir esa ventana y empezar a postular proyectos a financiamiento internacional para ir abordando
toda la gama de opciones que pudiéramos tener para implementar la química verde. Así que estamos en alerta y también en coordinación con el sector privado y la academia y también el sector gubernamental. Así que por lo menos desde ese contexto, creo que es bastante beneficioso el momento en el que estamos. Muchas gracias, Cecilia. Y bueno, Lars, preguntarte a ti sobre todo desde la experiencia que tienes trabajando fuera en esta materia, justamente con quienes impulsan fuertemente el tema, quizás qué aprendizajes crees que puede extraer Chile de la experiencia internacional, bueno, aparte de la analizada en el documento como Alemania, Canadá, Países Bajos, y también del trabajo que tú directamente realizas para poder integrar la química verde en la política pública. Sí, yo creo que lo que dicen Cecilia y Sergio justo antes es muy importante. ¿Cómo podemos realmente llegar a mucha innovación y cómo hacer la innovación económicamente viable? Porque claro que la industria no puede crecer si vamos diciendo, mira, mañana vamos a prohibir eso, eso y esto. El resultado más probable va a ser que la empresa tiene que cerrar, porque económicamente no hace sentido. Entonces tenemos que justamente encontrar un equilibrio, ¿no?, entre quizás una regulación que haga sentido y que la empresa en sí puede abordar, y ojalá que existan algunos fondos quizás para poder cruzar un puente de innovación, porque normalmente innovación siempre cuesta un poco de dinero, y cómo podemos ayudar a que este puente pueda ser cruzado sin que una empresa o un emprendimiento se va a la quiebra. Y bueno, justamente contando un poco qué estamos haciendo nosotros acá, tenemos un proyecto internacional donde nosotros trabajamos justamente con 6 países en desarrollo que no son parte de la OCDE, entonces por eso pueden recibir estos fondos. Y estamos estableciendo un programa de acelerador para emprendimientos chicos en estos 6 países. Uno de ellos es Perú, por ejemplo, en Latinoamérica, pero también trabajamos en Indonesia, en Uganda, en Jordania, justamente para que emprendimientos que estén enfocándose en productos o cosas que estén relacionados con química verde, a poder desarrollar un negocio y hacer este paso adelante. Y claramente, si lo pensamos a escala más grande, es muy similar. Tenemos que utilizar fondos para que estas innovaciones sean factibles, porque yo creo que si miramos a la industria y están mejor informados y tienen más interés de productos alternativos que tengan menos impacto. Entonces, bueno, en su mayoría, los productos más sostenibles, yo creo que también económicamente hacen más sentido para las empresas. Si estamos hablando, por ejemplo, de energía, una empresa necesita energía, pero bueno, energía normalmente en países que no son Chile es más barato si es energía que se genera con petróleo o carbón. ¿Cómo podemos ayudar a una empresa para que pueda implementar paneles solares, por ejemplo? Es una inversión al inicio, pero a largo plazo se hace más barato, porque la empresa no tiene que comprar la energía de afuera. ¿Cómo podemos hacer este tipo de incentivo para que haya más sostenibilidad en los procesos? Yo creo que es algo muy importante, cómo, im- cómo encontrar esta mezcla que nos lleva a un éxito. Y yo creo que yo vi una mano de Claudia que quería decir algo también. Adelante, Claudia. Sí, muchas gracias. No, pensando desde el ámbito de las empresas, ¿cierto? Que son las preguntas que nos han puesto en el chat y también un poco lo que estamos acá conversando. eh, y el ámbito público, ¿cierto? El de las políticas públicas, que es el que nos convoca. Ahí hay una, digamos, una tensión positiva, ¿cierto? Y también que puede estar dada por límites, o sea, en el fondo a lo que nos
convoca es cómo abordamos el tema de las externalidades de la industria, ¿no? Un poco lo que manifestaba Sergio desde el comienzo. Nuestro desarrollo industrial ha tenido muchas externalidades ambientales, sociales también. Y esas se han ido incorporando poco a poco a través de regulación, ¿cierto? Y a través también de este cambio en los consumidores que cada vez exigimos que como valor, digamos, las empresas nos entreguen un valor más completo, no un valor que sea solamente de precio o de atributos de producto específicos a su función, sino que sea un valor también para la sociedad y un valor para el ambiente. Claro, las maneras para hacerlo puede ser con incentivos, puede ser con restricciones, ambas tienen un rol definitivamente. Las empresas desde el punto de vista, digamos, más tradicionales o más lineales, funciona el garrote, funciona la regulación, porque la regulación a la vez incentiva estos ámbitos de innovación. La medida en que se nos cierran ciertos caminos, vamos pensando cómo podemos participar de otros nuevos que se abren y que se hacen más atractivos. Y, esas restricciones no necesariamente tienen que ser restricciones impositivas, de impuestos, etcétera. También puede ser simplemente lo que hoy se está haciendo mucho, que es el tema de la información. O sea, hoy por hoy desde las empresas la reportabilidad es importante. La Unión Europea está exigiendo cada vez más reportes con más datos desde la economía circular, por ejemplo. Entonces las empresas exportadoras tienen que digamos, cumplir con estos reportes que involucran temas de toxicidad, temas de residuos, etcétera. Y por otro lado, cada vez hay un enfoque más sistémico a estos reportes también. O sea, hacer un reporte de impactos hoy por hoy implica que empecemos a usar herramientas como ciclo de vida, que el análisis de ciclo de vida lo utilizamos los científicos, pero cada vez más van a tener que tener las empresas expertos en análisis de ciclo de vida, software de análisis de ciclo de vida para poder reportar esos indicadores que piden hoy por hoy también los bancos, las financieras, los mercados, digamos, están pidiendo que también por un tema de riesgo, el riesgo reputacional y el riesgo con una empresa al contaminar puede ser más grande, el más grande incentivo, digamos, para llegar más bien temprano que tarde y a este tipo de iniciativas. Entonces, creo que por ahí hay varias cosas. Acá en Chile también, con el tema de la taxonomía, por ejemplo, que está promoviendo el Ministerio de Hacienda, que lo que al final busca es generar criterios comunes para poder evaluar qué es bueno, qué es malo, qué es mejor, qué es peor. Entonces, todo esto, digamos, para mí son incentivos bien importantes desde las empresas que ya están asumiendo cómo reportamos, qué reportamos, desde dónde reportamos. Reportamos no sé cuántas ampolletas LED instalamos o analizamos el ciclo de vida de nuestros productos y nos damos cuenta que realmente eso no contribuye tanto, sino contribuye realmente por supuesto, los que transformen sus procesos y sus productos con más tiempo llegan primero, los que son un poquito más reticentes y nos gusta seguir haciendo más de lo mismo por más tiempo porque hay inversiones de por medio, retornos a la inversión, etcétera, pues también vamos quedando rezagados. Yo creo que el mundo ya nos está dando señales bien claras de que en el fondo las reglas del juego cada vez son más exigentes y eso son buenas noticias porque nos incentiva a usar nuestro ingenio humano para generar mejores productos. Y un poco alguien preguntaba que cómo lo hacíamos más eficiente, que cuáles eran los criterios para evitar el greenwashing. Yo creo que en estos principios, por ejemplo, de la biomímesis, vemos exactamente los criterios. Usamos qué tipo de solventes, cuál es nuestro balance de energía. O sea, ya hay indicadores que cada vez también son más, mm, digamos que más utilizados y son más exigentes, digamos, y que son sistémicos. ¿Qué es más eficiente? ¿Hacer eficiencia a nivel de mi planta o analizar la eficiencia de toda la cadena y darme cuenta que soy más eficiente si actúo a nivel del cliente? Hay un caso interesante, creo que es de Procter Gamble, que se analizó hizo el análisis de ciclo de vida de uno de sus detergentes y se dio cuenta desde un punto de vista energético y se dio cuenta que el mayor consumo de energía lo hacía la ama de casa con la lavadora, porque tenía que usar la carga en agua caliente y eso era donde estaba el mayor impacto del producto en todo el ciclo de vida. Entonces, en lugar de disminuir el uso de energía en su propia planta, genera un producto
que la lavadora puede funcionar, digamos, a temperatura ambiente y genera un montón de ahorro energético. Entonces, como ese análisis sistémico también nos va a traer soluciones de eficiencia que van más allá de lo que comúnmente pensamos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, no queda tanto ratito más, pero sí me gustaría que quizás pudiéramos terminar con una ronda de últimos comentarios y conclusiones en los que nos puedan dar quizás lo esencial o próximos pasos para seguir avanzando en estas políticas. ¿Te parece bien, Sergio? Partimos contigo. Estás silenciado. Ahí me di cuenta, gracias. Me avisó el sistema. No, así como un mensaje, y Flavia también con respecto al tema de la química, con la mala fama de la química, digamos. O sea, la palabra química tiene una cierta carga negativa. Imagínense la industria química. Eh, la industria en general, los procesos industriales también tienen una carga negativa. Cuando la sociedad en general se ha visto beneficiada de esto, obviamente, dado que existen algunos accidentes que son estadísticamente muy menores, digamos, con respecto a toda la tasa de producción mundial, nosotros sabemos que eso hay que combatirlo, hay que hacerlo, pero la gente se queda con eso. Entonces yo creo que hay un tema central que puede ser un poco exógeno esto, pero que cabe la pena mencionar lo que es la educación. Y la educación no solo en el ámbito, en el área cognitiva, digamos, sino que en la educación social, ¿no es cierto? Nosotros, una de las premisas también o lemas de Responsible Care es hacer lo correcto aunque nadie me vea y aunque nadie lo sepa. O sea, cuando uno desarrolla industria, digamos, tiene que hacer esto, no porque está la norma, no porque está, sino que porque es la manera correcta de hacerlo, digamos. No tenemos por qué usar más recursos en lo que necesitamos o emitir más contaminantes en los que el proceso, en la mejor tecnología puede emitir, digamos. Esa es un poco la filosofía. Ahora, sabemos, digamos, que esto tiene, esta apelación, digamos, es muy limitada en términos del desarrollo, porque finalmente hay otros siempre incentivos. Y ahí cuando uno habla de los incentivos, ¿no es cierto?, que en particular está el económico, uno tiene que, digamos, pensar en cómo este desarrollo puede generar este equilibrio que se refería a las, ¿no es cierto? Y ahí es donde uno tiene que pensar seguramente en hacer es que todas estas, por eso decía, no hay una bala de plata, todas estas cosas, desarrollo de la empresa, incentivos normativos, multas también, ¿no es cierto? Porque para hacer una norma buena no necesariamente tiene que estar bien escrita, sino que tiene que estar una muy buena ley y con multas que sean adecuadas, digamos, para que haya un desincentivo a incumplir la norma. En Chile sabemos de muchas normas que tienen multas bajas y un posible, digamos, escenario es que la persona elija no cumplirla porque la multa es baja, digamos. Uno no tiene mucha penalidad. Pasarse un par y un rojo en Chile es más. La cantidad de leyes, ¿no es cierto? Y las multas son tan altas que finalmente el patrón cultural cambia, digamos. No es que los europeos sean mejores personas esencialmente que nosotros, sino que tienen normas más claras y han podido desarrollarlas a través de varios años también. Entonces, yo diría que por ahí está un poco el camino y con eso cierro. Yo no quiero dejar, ¿no es cierto?, que la educación es muy importante y ahí saludo lo que hace la Universidad Católica y otra universidad en esto. La educación es muy importante, o sea que desde el principio los profesionales nos formemos para saber que esto es así y, por cierto, todo el ecosistema, ¿no es cierto?, normativo de cumplimiento, industria, academia y estados, ¿no es cierto?, converse de manera que podamos generar un mejor performance para la aspiración de todos, digamos, si todos queremos eso. Gracias, Sergio. Cecilia. Gracias, Begoña. Sí, Sergio me dejó sin palabras. Tal como lo mencioné al principio en mi intervención, creo que la educación es fundamental. El entender, el que todos entendamos el mismo lenguaje respecto a la química verde, a la industria química y a los esfuerzos que está implementando también el sector público, privado y academia en estas nuevas iniciativas, como mencionó Lars también, en toda la innovación que esto podría generar. Y claro, en ese sentido, desde el ministerio es
nuestro apoyo respecto a estar alerta, como les mencioné, respecto a posibilidades de financiamiento a nivel internacional o también nacional para poder apoyar el desarrollo de estas innovaciones y también que nos apoyen también, obviamente, con nuestra labor, que es la protección del medio ambiente y en el caso del Ministerio de Salud, la protección de la salud de las personas. Así que alerta, muy alerta en este tema y agradecer también los avances que han logrado recopilar con este estudio, que obviamente son un insumo fundamental para hacer política pública y obviamente también invitados a participar de todas las iniciativas que podamos desarrollar en el marco de la química verde. Excelente, muchas gracias. Y bueno, Lars, te escuchamos. Sí, yo creo que para cerrar, decir que Chile tiene una posición muy especial porque, bueno, primero Chile tiene un sector minero muy grande y hay mucho espacio para innovación y también tiene un sector agricultura muy grande, mucho espacio para innovación. Y ahí estamos hablando de muchas cosas distintas. Podemos hablar de empaquetamiento, cómo podemos encontrar mejores procesos en la minería que quizás utilicen un poco más de ácido sulfúrico o cómo implementar otros conceptos ahí. Yo creo que la innovación es muy, muy importante y hay mucho espacio, sobre todo para la gente joven que está estudiando quizás alguna carrera en ciencias o ingeniería o algo así. Hay mucho trabajo que hacer. Y bueno, lo que dijo Sergio, que ojalá la industria no tenga noticias, porque lo bueno de las noticias de la industria química, bueno, em, las buenas noticias no se venden bien, entonces al final no queremos noticias de la industria química, solo queremos comprar el producto y ojalá que se pueda hacer así. Y yo creo que podemos llegar a un punto así mediante más innovación y cada vez vamos a escuchar menos malas noticias del medio ambiente o también de la salud. Y yo creo que es un trabajo en conjunto y regulaciones. Hay, hay muchos marcos donde uno puede, yo creo que orientarse. Hay el marco REACH de Europa y el marco TCSA de Estados Unidos. Los dos tienen un enfoque un poco distinto. REACH se enfoca más en la salud humana. Obviamente el marco de Estados Unidos se enfoca un poco más en la economía. Entonces yo creo que ahí hay que encontrar un balance. Ninguno de los dos es perfecto, pero si estamos hablando de hacer algo nuevo, ojalá encontrar nuevamente este equilibrio para que podamos llegar a un triángulo de economía, medio ambiente y sociedad lo más beneficioso posible para todos y todas. Muchas gracias, Lars. Bueno, ya vamos llegando al término de este seminario. Les agradezco especialmente a los tres panelistas, Sergio, Cecilia, Lars, y a las ambas académicas. Y también muchas gracias a todas y todos quienes se conectaron. Recordarles que el artículo que fue comentado el día de hoy se encuentra disponible para su descarga en nuestro sitio web www.politicaspublicas.uc.cl y desde mañana podrán revisar el video de este seminario junto a la presentación. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias.